Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Imas y les voy a dar esta clase sobre anatomía topográfica del pie. El pie va a estar dividido en una región calcánea o talón, el dorso, la planta y distalmente vamos a tener los dedos. En esta clase vamos a seguir la misma cronología que seguimos en la clase de anatomía topográfica de la mano, ¿sí? Vamos a ir estudiando plano por plano, desde lo más superficial hasta lo más profundo, viendo qué hay en cada uno de estos. Nos vamos a centrar básicamente en dorso y planta. Vamos a arrancar con planta del pie. En el primer plano, obviamente, vamos a tener la piel y el tejido celular subcutáneo. Acuérdense que a este nivel vamos a tener las venas del drenaje venoso superficial y los nervios sensitivos, y la porción distal de los nervios sensitivos cuando ya está yendo directamente a inervar la piel. Profundizar sobre estos aspectos escapa a los objetivos de esta clase, por eso continúo sin detenerme demasiado. Si quito la piel y el tejido celular subcutáneo, me voy a encontrar con la fascia plantar, que es una fascia muy similar a la fascia palmar de la mano. Va a tener una región central, que es la aponeurosis plantar, y a sus costados vamos a tener las fascias plantares medial y lateral, que son mucho más delgadas que la aponeurosis plantar. En el límite entre la unión de la aponeurosis plantar con las fascias plantares, es decir, a este nivel y a este nivel, se van a originar unos tabiques fibrosos que se dirigen hacia la profundidad insertándose en el plano esquelético y que son importantes porque van a dividir al compartimento que está por debajo de esta fascia, es decir, el compartimento subfacial, en distintas celdas, ¿sí? Igual que sucedía en la mano. Entonces, si yo quito la fascia que acabamos de ver, me voy a encontrar con el compartimento subfacial. Y como dijimos, iba a estar dividido en celdas. Una celda plantar media, una celda plantar medial, una celda plantar lateral, y estas tres celdas estaban separadas una de otra por los tabiques que acabamos de mencionar. Y profunda de estas tres celdas vamos a tener la celda interósea. Fíjense que si yo hago un corte distal a nivel del pie, voy a ver que profundo a las primeras tres celdas voy a tener la celda interósea, ¿sí? Entre los metatarsianos. Entonces arrancamos a estudiar directamente la celda plantar media. Esta celda va a tener cuatro planos. En un primer plano vamos a tener al músculo flexor corto de los dedos. Si yo quito este músculo, me voy a encontrar con el plano básculo nervioso, formado por la arteria plantar lateral y el nervio plantar lateral, que son ramas de la arteria tibial posterior y del nervio tibial respectivamente. Si yo quito este plano básculo nervioso, me voy a encontrar con el tercer plano, que es un plano músculo tendinoso, donde vamos a encontrar al músculo cuadrado plantar, a un tendón de un músculo que se encuentra en la región de la pierna, que es el músculo flexor largo de los dedos, y vamos a encontrar a los músculos lumbricales. Fíjense como curiosidad que el músculo cuadrado plantar tiene su inserción distal a nivel del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Y el cuarto plano va a estar formado por el músculo aductor del dedo gordo, ¿sí? El cual tiene dos cabezas, una cabeza transversa y una cabeza oblicua. En cuanto a lo que es la celda plantar medial, va a tener tres planos. El primer plano va a estar formado por el músculo abductor del dedo gordo. Y acá hay que hacer una aclaración, ya que cuando hablamos de abducción a nivel del pie, nos referimos a que el segmento móvil se está alejando del eje mediano del pie, como podemos ver en esta imagen. Lo que nos interesa entonces cuando hablamos de abducción a nivel del pie es si se está alejando o no del eje mediano del pie y no del eje mediano del cuerpo, ¿sí? No se confundan. En cuanto al segundo plano, vamos a tener al tendón de un músculo que también está en la pierna, que es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, ¿sí? El cual va a estar acompañado por los nervios plantares mediales y la arteria plantar medial, ¿sí? Que son ramas, al igual que el paquete plantar lateral, son ramas de la arteria tibial posterior y del nervio tibial. Si yo quito este segundo plano, me voy a encontrar con el último plano que está formado por el músculo flexor corto del dedo gordo, el cual tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. Entre ambas cabezas discurre el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo.
En cuanto a lo que es la celda plantar lateral, voy a tener dos planos musculares. En el primer plano voy a encontrar el músculo abductor del dedo pequeño y en el segundo plano voy a encontrar el músculo flexor corto del dedo pequeño, como podemos ver aquí. Y profundo a este músculo estaría el músculo oponente del dedo pequeño que no se llega a apreciar en esta imagen. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora. Dijimos que la región plantar iba a tener distintos planos. El primero de ellos, el más superficial, iba a estar formado por la piel y el tejido celular subcutáneo. Profundo a este nivel iba a tener la fascia plantar, que tenía como elemento a destacar la aponeurosis plantar. Profunda a la fascia plantar iba a tener el compartimento subfacial, que iba a estar dividido en distintas celdas, ¿sí?, por los tabiques que se originaban a nivel de la fascia plantar. Estas celdas eran la celda plantar media, la celda plantar lateral, la celda plantar medial y la celda interósea. Vamos a intentar de reconocer estas distintas celdas en estas imágenes, ¿sí?, donde yo tengo un corte distal a nivel del pie, ¿sí?, como podemos ver aquí, donde esto es dorsal o superior, esto es medial, siendo esto el primer metatarsiano, esto es plantar o inferior, y esto es lateral, siendo este el quinto metatarsiano. Entonces, fíjense, lo más superficial obviamente va a ser la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Fíjense cómo se ven nervios y se ven venas, ¿sí?, que eran los nervios sensitivos y las venas del drenaje venoso superficial, como habíamos mencionado previamente. Componente arterial vamos a tener, obviamente, pero van a ser pequeñas arteriolas imposibles de individualizar una por una. Y después, si nos metemos en las celdas, vamos a ver que aquí tenemos la celda media, la celda medial y la celda lateral. Vamos viendo una por una. En la celda media vamos a ver primero estos 8 tendones que van a representar los más superficiales a los 4 tendones del flexor corto de los dedos, ¿sí?, estos 4 tendones de aquí. Si quito estos tendones, voy a tener los tendones del flexor largo de los dedos, ¿sí?, los tendones del flexor largo de los dedos, cuya masa muscular se encuentra en la pierna. Es lo que vemos aquí, y fíjense cómo asociado a estos tendones tenemos los lumbricales. Y si quitamos este plano, lo que podemos ver es el aductor del primer dedo o del dedo gordo, y puntualmente lo que podemos ver en ese corte es la cabeza oblicua, que es esto. Acuérdense que este, si bien es un músculo del dedo gordo, pertenece a la celda media. Si nos vamos a la celda medial, vamos a poder encontrar del primer plano, habíamos dicho que estaba el abductor del dedo gordo del primer dedo, que a este nivel ya es un tendón, como podemos ver aquí. Del segundo plano habíamos mencionado el tendón del flexor largo, ¿sí?, que es lo que podemos ver aquí. Y profundo a este plano y vamos a tener las dos cabezas del flexor corto, que es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Y si nos vamos a la celda lateral, lo que podemos encontrar es el abductor, que a este nivel ya está tendinoso, que es esto que podemos ver aquí, y profundo a esto el flexor corto, que es lo que podemos ver en esta imagen a este nivel. Ahora sí, entonces pasamos a estudiar la celda interósea, que va a estar formada por los huesos metatarsianos, los músculos interóseos, plantares y dorsales, y por el arco plantar profundo, ¿sí?, que es la continuación de la arteria plantar lateral. Esta celda va a estar separada de las otras tres a través de la fascia interósea plantar. En cuanto a lo que es el arco plantar profundo, como dijimos, representa el segmento terminal de la arteria plantar lateral. Fíjense cómo la arteria plantar lateral cruza oblicuamente la planta del pie y luego se acoda, pasando profundo a la cabeza oblicua del aductor del dedo gordo, ¿sí?, como podemos ver aquí, pasa profundo y cruza transversalmente nuevamente a la planta del pie, dirigiéndose al primer espacio interóseo, donde se va a profundizar y se va a terminar anastomosando con la arteria plantar profunda, que es la rama terminal de la arteria dorsal del pie, como vamos a ver más adelante en dorso. Pero fíjense que esta no es la única arteria perforante, ¿sí? En los tres espacios interóseos previos también tenemos ramos perforantes que se van a anastomosar con la arteria dorsal del pie. Y además, fíjense, las arterias metacarpianas plantares,
que son estas que vemos aquí, cuando llegan al extremo distal del espacio interóseo, van a dar también unas ramas perforantes que se van a anastomosar con las arterias metacarpianas dorsales. Es decir, que toda la vascularización de planta va a estar muy conectada con la vascularización de dorso. En esta diapositiva podemos ver algunas similitudes que hay entre el nervio plantar lateral y el nervio cubital y entre el nervio plantar medial y el nervio mediano, ¿sí? Para que puedan ir haciendo distintas analogías entre lo que es el pie y la mano, ya que tienen muchas similitudes una con la otra. Y por último, en cuanto a lo que es la planta del pie, vamos a hablar un poco del túnel del tarso, ¿sí? Que es el área topográfica a través del cual van a ingresar el nervio tibial y la arteria tibial posterior, que van a dar inervación y vascularización a toda la región de la planta del pie. Entonces fíjense, tanto la arteria tibial posterior como el nervio tibial se ubican en la región retromalleolar medial, y una vez que pasan la región retromalleolar medial se van a ubicar en este túnel, que es el túnel del tarso, que va a tener como límites el surco óseo del calcáneo y el retináculo de los músculos flexores, ¿sí? Y va a tener como contenido, aparte de la arteria tibial posterior y el nervio tibial, a los distintos músculos, a los tendones de los distintos músculos que están en el compartimento posterior de la pierna. Y no se confundan el túnel del tarso con el seno del tarso, ¿sí? Que no tienen nada que ver uno con el otro. El seno del tarso es un seno que se origina al superponerse el astrágalo con el calcáneo, ¿sí? Fíjense, esto es una vista superior del calcáneo, esta es una vista inferior del astrágalo, y fíjense que cada uno tiene un surco, ¿sí? Entre sus carillas articulares. Entonces, cuando el astrágalo se articula con el calcáneo, estos surcos se superponen y se forma el seno del tarso, que no tiene nada que ver con el túnel del tarso, ¿sí? Acá lo podemos ver con más detalle. Y ahora sí, y para ir terminando, vamos a estudiar el dorso del pie. En primer plano vamos a tener obviamente la piel y el tejido celular subcutáneo, como siempre. Profundo a este plano vamos a tener la fascia plantar. Si yo quito la fascia plantar, voy a encontrarme con el plano tendinoso, así que está formado por los tendones de los músculos que se encuentran en el compartimento anterior de la pierna, es decir, el tendón del músculo tibial anterior, el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y los tendones del músculo extensor largo de los dedos y el tendón del tercer peroneo. Profundo a este plano tendinoso voy a encontrar dos músculos que son el músculo extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Y profundo a este plano muscular voy a tener el plano vasculonervioso, que está formado por la arteria dorsal del pie, que es la continuación de la arteria tibial anterior, y el nervio peroneo profundo. En cuanto a la arteria dorsal del pie, esta arteria va a dar las siguientes ramas colaterales: la arteria tarsiana, que cruza oblicuamente el tarso, la arteria arqueada, que forma este arco, y las arterias metacarpianas dorsales, ¿sí? La del primer espacio interóseo es rama directa de la arteria dorsal del pie, y la del segundo, tercero y cuarto espacio interóseo, que son ramas de la arteria arqueada. La rama terminal de la arteria dorsal del pie es la arteria plantar profunda, que penetra el primer espacio interóseo y se va a anastomosar con el arco plantar profundo, que es la continuación de la arteria plantar lateral, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este gráfico, la arteria dorsal del pie va a dar su rama terminal, que es la arteria plantar profunda, que se va a anastomosar con el arco plantar profundo, que es la continuación de la arteria plantar lateral. Pero esta no es la única anastomosis que se da entre la vascularización de planta y dorso del pie. Para eso volvemos a ver esta imagen, que es una vista plantar, que ya la vimos cuando estudiamos planta del pie, para ver el resto de las anastomosis, ¿sí? Entonces, en primer lugar marcamos la anastomosis que ya vimos, que es entre el arco plantar profundo y la arteria plantar profunda, rama terminal de la arteria dorsal del pie. Pero fíjense que la arteria plantar lateral, en los espacios interóseos previos, también da ramos perforantes, ¿sí? Y estos ramos perforantes se van a anastomosar con la arteria arqueada, como podemos ver
en este gráfico resumido. Y además habíamos visto que las arterias metacarpianas plantares en el extremo distal del espacio interóseo iba a dar ramos perforantes que se iban a anastomosar con las arterias metacarpianas dorsales, como podemos ver resumido en este esquema de aquí. Y bueno, con esto terminamos la clase. Les dejo una pequeña ejercitación para que resuelvan. Las respuestas van a estar en la descripción del video. Esta fue la bibliografía consultada y espero haberles sido de ayuda. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.